¿Cómo saber si Dios te ha apartado para algo grande? Llega un momento en la vida de un hombre o una mujer cuando la presencia de Dios es tan poderosa sobre ellos que el mundo no puede ignorarlo. Un instante en el que el fuego del cielo arde dentro de ti con tanta intensidad que hasta la oscuridad retrocede. Si estás escuchando esto y sientes que algo en tu interior resuena, si sabes que eres diferente, que no encajas en este mundo, entonces escucha con atención. Entras en una habitación y la atmósfera cambia. Abres la boca y las cadenas comienzan a romperse. Pero, en lugar de reconocimiento, encuentras rechazo. La gente te malinterpreta. Se cierran puertas en tu cara. Y aún así, en lo profundo de tu espíritu, escuchas esa voz. El susurro de Dios diciéndote, te he apartado. Pero déjame advertirte, cuando llevas una unción peligrosa, serás probado, serás combatido, serás perseguido. El enemigo no se molesta en atacar a los indiferentes, no pierde su tiempo con los tibios. Él va tras los marcados, los elegidos, aquellos que han sido ungidos con un propósito que trasciende su propia existencia. Y la pregunta es, ¿cómo saber si Dios te ha apartado? Si alguna de estas señales resuena contigo, anímate. No estás solo. Estás caminando en los pasos de los poderosos. Voy a revelarte 7 señales inconfundibles que indican que el fuego de Dios está sobre ti. Presta mucha atención, porque si te ves reflejado en estas palabras, significa que Dios te ha apartado. Si tienes hambre de Dios, Él te saciará. Si lo buscas con todo tu corazón, lo encontrarás. El hambre es la clave para la intimidad con Dios. Es la puerta a una revelación más profunda. Cuanto más tengas hambre de Él, más se te revela. Cuanto más lo busques, más lo encontrarás. La razón por la que algunas personas experimentan a Dios de una manera mayor que otras no es porque sean más especiales, sino porque tienen más hambre. Por eso, el avivamiento siempre comienza con el hambre. Estaban cansados de la religión sin vida, cansados de las tradiciones vacías, cansados de hacer las cosas por inercia. Querían más. Clamaban por más. Buscaron a Dios con todo lo que tenían, y el cielo respondió. Pero aquí es donde muchos se quedan cortos. Quieren a Dios, pero solo hasta cierto punto. Quieren sus bendiciones, pero no quieren pagar el precio por su presencia. Quieren un encuentro, pero no quieren buscarlo en el lugar secreto. Quieren ser usados por Dios, pero no están dispuestos a ser apartados. Están dispuestos a renunciar a cualquier cosa por el bien de conocerlo más. Se despertarán temprano para buscarlo. Apagarán las distracciones para escuchar su voz. Ayunarán, orarán, llorarán, adorarán, porque saben que nada en este mundo se compara con la presencia de Dios. Algunos de ustedes sienten esta hambre incluso ahora. Sienten el llamado a ir más profundo. Sienten el anhelo en su alma por algo más. No lo ignoren. Esta es la invitación del Espíritu Santo. Él los está llamando a elevarse. Los está acercando. Hay más de Dios para experimentar, más de su gloria para encontrar, más de su poder para caminar. Pero deben estar dispuestos a buscarlo. Deben estar dispuestos a tener hambre de Él, de una manera que nada más importe. Y déjenme decirles esto, cuando tienen hambre de Dios, Él los apartará. Los ungirá de maneras que nunca imaginaron. Les dará sabiduría más allá de sus años. Derramará revelación que cambiará vidas. Los usará para sanar a los enfermos, para liberar a los cautivos, para sacudir naciones. Pero todo comienza con hambre. Así que les pregunto hoy, ¿tienen hambre de Dios? ¿Lo anhelan más que a cualquier otra cosa? Si no, ¿has permitido que las distracciones de este mundo emboten tu pasión? ¿Te has conformado con una relación superficial con Dios? ¿O estás dispuesto a buscarlo con todo tu interior? Porque si eres verdaderamente ungido, si eres verdaderamente elegido, abrirá algo dentro de ti que se niegue a conformarse. Clamarás como Moisés: Dios,
muéstrame tu gloria. Llorarás como David, no quites tu presencia de mí. Tendrás hambre como los profetas, como los apóstoles, como cada hombre y mujer poderosos de Dios antes de ti. Y cuando lo hagas, el cielo responderá. El fuego de Dios caerá sobre tu vida. Caminarás en poder, en autoridad, en revelación divina, porque los que tienen hambre de Dios nunca se quedan vacíos. Están llenos, están ungidos, son imparables. Y esa, mi amigo, es la razón por la que el enemigo lucha tan duro contigo. Porque si alguna vez te rindes verdaderamente a esta hambre, si alguna vez lo buscas verdaderamente con todo tu interior, te convertirás en una fuerza que sacude el reino de las tinieblas. Te convertirás en un vaso de avivamiento. Caminarás en el tipo de unción que no se puede ignorar. Serás ungido peligrosamente por Dios. Y cuando estás peligrosamente ungido, no caminas con miedo. No te inclinas ante la presión. No retrocedes cuando el enemigo ruge. En cambio, te mantienes firme con una audacia sobrenatural. Una audacia que no viene de la fuerza humana, sino del poder del Espíritu Santo dentro de ti. Esta es la hora de levantarse. Dios te está llamando a dar un paso adelante, a no temer, a no dudar, porque el mismo Dios que te llamó, te equipará. El mismo Dios que te ungió, te empoderará. Permanece con valentía, habla con valentía, camina con valentía, porque cuando lo hagas, el mundo sabrá. No eres solo otro creyente, eres alguien peligrosamente ungido por Dios. Hay algo inquebrantable en aquellos que están peligrosamente ungidos por Dios. Mientras otros se sacuden con las tormentas de la vida, mientras otros vacilan en sus convicciones, mientras otros se derrumban bajo presión, estos hombres y mujeres se mantienen firmes. Su fe no depende de circunstancias. Su confianza no se basa en lo que ven. Su esperanza no se tambalea ante las pruebas. Creen en Dios sin importar lo que pase. Se aferran a sus promesas aun cuando todo a su alrededor grita duda. Confían en su palabra, incluso cuando la evidencia les dice lo contrario. Pero escúchame bien. Este tipo de fe no proviene de un mero conocimiento. No es solo una creencia superficial. Es una convicción profunda. Es una fe forjada en el fuego de la aflicción. Probada, purificada, fortalecida a través del sufrimiento. Es la fe que hace que una persona sea inamovible. La fe que hace temblar a los demonios. La fe que se niega a rendirse, sin importar lo que venga en contra. Cuando estás peligrosamente ungido, tu fe no es ordinaria. No depende de sentimientos. No se derrumba bajo presión. No crees en Dios solo cuando todo va bien. Crees porque Él es quien dice ser. No le sirves por bendiciones. Le sirves porque Él es digno. No confías en Él solo cuando la vida es fácil. Confías incluso cuando todo se desmorona. Mira, a los hombres de la Escritura. Abraham recibió una promesa absurda. Se le dijo que sería el padre de muchas naciones. Pero era viejo. Su esposa también. No tenían hijos. Humanamente era imposible. Pero Abraham no vaciló. Creyó. Se mantuvo firme. Esperó. Y Dios cumplió su promesa. José tuvo un sueño de Dios. Pero antes de verlo cumplirse, fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, arrojado a prisión. Tenía todas las razones para dudar, para rendirse, pero no lo hizo. Se aferró a su fe, y Dios lo llevó de la prisión al palacio. Job perdió todo. Su salud, sus hijos, su riqueza. Su propia esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero Job se mantuvo firme. Declaró, aunque me mate, en él confiaré. Y al final, Dios lo restauró y lo bendijo aún más. Esto es lo que significa ser peligrosamente ungido. No tienes una fe débil que se desvanece en la dificultad. Tienes una fe que soporta la tormenta. Déjame decirte algo. Si tienes este tipo de fe, serás probado. El enemigo intentará quebrantarte. Te lanzará tormentas. Atacará tu mente. Intentará sembrar dudas en tu corazón. Pero los que están verdaderamente ungidos
No ceden al miedo. No escuchan las mentiras del enemigo. No dejan que las circunstancias dicten su fe. Se mantienen firmes en la palabra de Dios, pase lo que pase. Como Daniel en el foso de los leones. Como David ante Goliat. Como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Como los apóstoles que fueron golpeados, encarcelados y asesinados por su fe. Esta es la fe a la que Dios te está llamando. Pero escucha bien. La fe inquebrantable no se construye en la comodidad. No se desarrolla en tiempos fáciles. Se forja en la batalla. Se fortalece a través de la prueba. Si quieres una fe inquebrantable, debes estar dispuesto a pasar por el fuego. A confiar en Dios incluso cuando no entiendes. A creer, aun cuando no puedes ver. Muchos quieren la unción, pero no la prueba que la acompaña. Quieren el poder, pero no el proceso. Pero déjame ser claro. No hay atajos para una fe inquebrantable. Tienes que pasar por el fuego. Tienes que enfrentar la tormenta. Tienes que mantenerte firme cuando todo tiembla a tu alrededor. Y cuando lo hagas, tu fe se volverá como acero. Será inquebrantable. Por eso Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando enfrentéis pruebas de diversos tipos, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. Cada prueba es una oportunidad para que tu fe crezca. Cada ataque del enemigo es una oportunidad para permanecer firme. Cada dificultad es una invitación a confiar aún más en Dios. Cuando aprendes a confiar en Él en la tormenta, cuando aprendes a creer en Él en el valle, cuando aprendes a mantenerte firme, no importa qué, te conviertes en alguien imparable. El enemigo no puede sacudirse. Las personas no pueden desanimarte. Las circunstancias no pueden quebrantarse. Porque tu fe no está basada en lo que ves. Está basada en quién es Dios. Este es el tipo de fe que te hace caminar sobre el agua. El tipo de fe que mueve montañas. El tipo de fe que desata milagros. Pero aquí está la pregunta. ¿Tienes este tipo de fe? ¿Confías en Dios cuando la respuesta no ha llegado? ¿Te aferras a sus promesas cuando todo parece imposible? ¿Sigues creyendo incluso cuando no entiendes? Si estás peligrosamente ungido, no puedes permitirte vacilar, no puedes permitirte dudar, no puedes ser de doble ánimo. Dios está buscando a aquellos que confíen en Él sin condiciones, que crean, incluso cuando es difícil, que se mantengan firmes cuando todos los demás caen, porque cuando caminas en esta fe, verás lo imposible hacerse realidad. Cruzarás el fuego y no serás quemado, derribarás gigantes y caminarás en un favor que nadie podrá detener. La fe mueve la mano de Dios, la fe cambia atmósferas. La fe libera el cielo en la tierra. Así que dime, ¿dónde está tu fe? ¿Está basada en circunstancias o en Cristo? ¿Se sacude fácilmente o es inquebrantable? Porque aquellos que están verdaderamente ungidos no solo creen cuando es conveniente, no solo confían en Dios cuando es fácil. Ellos se mantienen firmes en la tormenta, se sostienen en el valle, creen sin importar lo que pase, y por eso son peligrosos. Por eso el enemigo les teme, por eso no pueden ser detenidos, porque la fe inquebrantable es un arma, es un escudo, es un fuego que no se puede apagar, y cuando la tienes, no eres solo otro creyente, eres una fuerza que sacude el reino de las tinieblas. Esa es la resistencia sobrenatural. Ese es el tipo de fe que el enemigo no puede sacudir. Esto es lo que separa a los verdaderamente ungidos de los que solo tienen religión. Cualquiera puede alabar a Dios cuando la vida es buena. Cualquiera puede creer cuando fluyen las bendiciones. Pero la verdadera resistencia se prueba en el fuego. La verdadera fe se revela en la tormenta. La unción se prueba en el valle del sufrimiento. Y esto es lo que debes entender. El sufrimiento no es una señal de que Dios te ha abandonado.
Es una señal de que te está preparando. Cada prueba, cada dificultad, cada temporada dolorosa te está formando para algo mayor. No hay atajos para la resistencia. No puedes orar para salir del sufrimiento. No puedes ayunar para evitarlo. Debes caminar a través de él. Debes aprender a confiar en Dios en medio de él. Porque el sufrimiento produce algo en ti que nada más puede construir: perseverancia. Profundiza tu fe. Refina tu carácter. Mira a Jesús. Fue el hombre más ungido que jamás caminó sobre la tierra. Sanó a los enfermos. Echó fuera demonios. Resucitó a los muertos. Y aún así, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Fue rechazado, traicionado, falsamente acusado, golpeado y finalmente crucificado. Si alguien debía librarse del sufrimiento, era Jesús. Pero lo soportó todo, no porque tenía que hacerlo, sino porque eligió hacerlo, porque sabía que a través de su sufrimiento vendría la redención. Tu sufrimiento no es sin sentido, no es desperdiciado. Dios lo está usando para algo mayor. El dolor que soportamos hoy te está fortaleciendo para mañana. Las batallas que luchar ahora te están preparando para victorias futuras. Lo que el enemigo intentó para mal, Dios lo está transformando para bien. Pero aquí está la clave. No puedes rendirte. El enemigo quiere que te quiebres. Quiere que te alejes de tu llamado. Quiere que creas que el sufrimiento es demasiado, que la carga es muy pesada, que la batalla no vale la pena. Pero el hecho de que estés bajo ataque es prueba de que estás en el camino correcto. El hecho de que el enemigo esté luchando contra ti es evidencia de que cargas algo poderoso. No dejes que el sufrimiento te aleja de Dios. Deja que te acerque más a Él. Cuando estás peligrosamente ungido, aprendes a sufrir bien. Aprendes a alabar a Dios en el dolor. Aprendes a confiar en Él, aun cuando nada tiene sentido. Aprendes a seguir caminando cuando sientes que te desplomas. Porque sabes que al final saldrás más fuerte, más sabio, más victorioso. Por eso Santiago dijo: tened por sumo gozo cuando enfrenten diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce perseverancia. El sufrimiento no es el final de tu historia, es el comienzo de algo más grande. Es el campo de entrenamiento para el siguiente nivel de tu llamada. Así que no huyas del fuego. No ores por un camino fácil. Ora por resistencia. Ora por fuerza. Ora por la capacidad de permanecer firme cuando todo en ti quiera caer. Porque aquellos que perseveren hasta el final verán la plenitud del plan de Dios. Aquellos que se niegan a rendirse entrarán en las promesas que Él ha hablado. Y cuando mires hacia atrás, verás que cada batalla, cada dificultad, cada temporada dolorosa fue necesaria. Verás que el sufrimiento no fue enviado para destruirte, sino para prepararte. Te darás cuenta de que lo que debería haberte roto solo te hizo más fuerte. Lo que debía aplastarte solo profundizó tu fe. Porque cuando estás peligrosamente ungido, el sufrimiento no te define. La resistencia sí. La dificultad no te detiene. La fe te impulsa. El dolor no te rompe. Dios te fortalece. Y al final estarás de pie. No porque nunca enfrentaste batallas, sino porque nunca te rendiste. No porque la vida fue fácil, sino porque elegiste confiar en Dios en todo. Y cuando el enemigo te mire, se dará cuenta de que ningún ataque, ninguna dificultad, ningún sufrimiento puede sacudir lo que Dios puso dentro de ti. Porque aquellos que están verdaderamente ungidos no solo sobreviven al sufrimiento, prosperan en él, crecen en él, emergen de él más fuertes que antes, se vuelven imparables, inquebrantables, indestructibles. Eso es lo que significa tener resistencia sobrenatural a través del sufrimiento.